compartir la pantalla. Bueno, entonces en esta clase de hoy vamos a avanzar en cuanto a las alteraciones anatómicas y fisiológicas durante el embarazo. ¿Ya? Entonces en esta clase pues ya nos hemos presentado, tanto ustedes como yo. Hemos dado la parte general de la presentación del programa académico y en cuanto a la distribución de grupos, que eso es importante hacerlo ahora antes de comenzar con la clase. Vamos a distribuir en 6 grupos, ¿vale? Son 30 personas. Entonces van a ser 2 grupos de A6 y el resto 3 grupos de A5. Entonces vamos a distribuirlo según la lista que me dieron y esto es según lo que les llamé lista, ¿ya? Entonces el grupo 1, que es el doctor, la doctora Cintia Pasatarqui, doctor Guido Aruquipa Copa, doctor Abilio Orellana Ronald, Canaviri Mamani José Luis, Castañeta Cava Juan y Castro Nogales Paulina, van a ser el grupo 1, ¿ok? El grupo 2 es desde Chambi Limachi Mónica, Choque Montaño Víctor, Colque Lea Rubén Difel, Edson Hernando Flores Nicolás, Flores Guzmán Yolisa y Galarza Céspedes Juan Pablo. Esto es, a ver, permítanme, porque aquí ya hasta el número 12 es el grupo 2. El grupo 3 pues ya va a ser solo de 5 personas. García Guerri, Gutiérrez Bozo Elizabeth, Gutiérrez Yupanqui Elvis Richard, Humacata Quisper Rocío y Jaramillo Girón Daniel Aldo son el grupo 3. Después el grupo 4, desde Laura Choque María, Lima da Silva Cristina, Limachi Choque Ruth, Méndez Conde Mauricio, Moya García Pablo, son el grupo 4. Ok. Después, ¿dónde está Camucha? Perfecto. El grupo 5, Muñoz Ortuño Celia, Pari Franco Luis, Pinto Castillo Polonia, Quispe Espinosa Franz y Rivero Amelungue Tamara. Este sería el grupo 5. Y el grupo 6 va a ser desde Salazar, Aponte Rolando, Cifuentes Limón Guadalupe, Soto Yupica Efraín, Urquizo Gamboa José y Pertugues Merubia Diego, son el grupo 6. Entonces son 2 grupos de 6 personas y 3 grupos de 5, en total 6 grupos. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta, duda? Doctora, ¿y si no están presentes los del grupo? ¿No tienen contacto por medio de WhatsApp con ellos? Porque imagino que una diferencia en pediatría ellos igual, porque esta es la lista actualizada. Doctora, una consulta. Los grupos que hemos armado hay que resolver los casos clínicos. ¿Eso tiene que ser ahora en esta clase, doctor, o desde la siguiente clase será? Desde la siguiente. De hecho, les voy a dar el caso clínico con preguntas. Y entonces ya ustedes lo resuelven y pues ya lo envían a la plataforma o lo resolvemos en la clase siguiente, pero no es para ahora. Doctora, disculpe, ¿nos podría pasar la lista de grupos por WhatsApp, por favor? Ok,
Sí, está bien, yo lo paso, pero estamos con la lista actualizada y según eso hemos dividido, ¿vale? ¿Alguna duda Ya, más? muchas gracias. Doctora, Ok. en el anterior módulo de pediatría sí siempre figuraban como 23 o 20 22 o 23 nomás los participantes que siempre ingresaban a clase. Ok. Entonces, Sí. mira, ahorita tengo 32 personas en la lista, Por pero... lo que estamos, tal vez. Ajá, 5, 9 personas no están. A ver, muy bien que me hayan dicho esto porque nos va a confundir todo. Sí, son 23, sin esas personas. Bueno, entonces, si así figuraban en pediatría, imagino que no asisten, ¿no? Bueno, entonces vamos a armar los grupos con los que están, ¿ya? Si son 23, va a ser como 4 personas, ¿no? Ok, yo les voy a pasar por WhatsApp los grupos según la lista actualizada de los asistentes, ¿ya? Ya, doctora, gracias. Perfecto. Bueno, ¿alguna pregunta más? Nada, ¿cierto? Bueno, vamos a empezar. Entonces ya hicimos la etapa introductoria. En cuanto al siguiente paso es la exposición por mi parte del tema de cambios anatómicos y fisiológicos en el embarazo. En esto pues sí voy a requerir que me tomen atención y esto es como un resumen, sin embargo pues voy a requerir también que ustedes lean, ¿no? Los cambios anatómicos. Después vamos a presentar un caso clínico y ya con los grupos asignados que voy a mandar por WhatsApp, ustedes van a resolver las preguntas del caso clínico, son 6 preguntas. Y terminando la clase también les quiero que hagan un trabajo en cuanto a elaborar un mapa mental, que es un también trabajo grupal, que lo tienen que realizar para la siguiente clase. ¿Estamos? Bueno. Entonces, vamos a continuar con la exposición. En este tema 1, pues vamos a hablar de las modificaciones en el embarazo, tanto anatómicas y fisiológicas, y el control prenatal, ¿ok? Entonces, el embarazo como tal, pues es un cambio continuo y gradual. Estos cambios van a ser tanto a nivel anatómico, a nivel fisiológico, a nivel psicológico y todo con el objeto de que pues haya un ajuste y pueda adaptarse a las exigencias del nuevo ser. Entonces también nosotros vamos a poder detectar estos cambios mediante los síntomas que nos pueda presentar la paciente, realizar un examen físico donde pues vamos a observar algunos signos importantes y los exámenes complementarios, ya sea un estudio del laboratorio o un estudio imagenológico. ¿Ok? Entonces, en relación a los cambios del útero como tal, o en el embarazo, lo principal que va a haber en cuanto a cambio anatómico es a nivel del aparato reproductor, en el útero, trompa, ovarios y los genitales externos, así como en las glándulas mamarias. En relación al útero, pues este va a tener cambios en su forma, en su tamaño y la presencia de contracciones. En relación a la forma, esta pues a partir de las 12 semanas el útero pues pierde su forma original de pera y pues va a tener ya una forma más esférica. En cuanto al tamaño, una mujer que no está embarazada, el peso del útero es de 70 gramos aproximadamente con un volumen de 10 cc. Con la gestación y al término de esta, pues el útero llega a pesar hasta 1100 gramos y puede almacenar hasta más de 5 litros. Y en cuanto a la presencia de contracciones, pues se van a presentar 2 tipos, ¿no? Las contracciones de Álvarez y Caldeiro y las contracciones de Braxton Hicks. Las primeras, que son las de Álvarez, pues son contracciones que aparecen ya en el primer trimestre del embarazo, finalizando. Son contracciones irregulares que son no dolorosas y no percibidas por la paciente. Ya en el segundo trimestre del embarazo, donde aparecen estas contracciones de Braxton Hicks, que pues son ya detectables por la paciente y ellas incluso las pueden manifestar.
El cambio en cuanto a la forma del útero, habíamos dicho que pues tiene en una mujer no embarazada es una forma de pera y va a tener a medida que pasa el embarazo una forma globular o esférica. Aumenta más rápido en relación a su longitud que anchura y a las 12 semanas en teoría sobrepasa la pelvis y ya es palpable. Hace contacto con la pared abdominal anterior a partir de las 20 semanas y pues con el crecimiento va a desplazar los intestinos a los lados y hacia arriba, casi incluso alcanzando el hígado e incluso hay una elevación del diafragma que vamos a ver más adelante. Y por último también el útero pues hace un giro de dextrorotación. En cuanto a los cambios del cuello a nivel del útero, pues va a presentar un reblandecimiento y cianosis en el primer mes de embarazo, 4 a 8 semanas. Posteriormente hay hipertrofia y hiperplasia de las glándulas, con la producción de moco, que es rico en inmunoglobulinas, que pues va a evitar también o es responsable de la formación del tapón mucoso y evitar infecciones. Otros cambios a nivel del sistema reproductor son a nivel de los ovarios. Pues en una mujer embarazada la ovulación va a cesar. En se va a presentar el cuerpo amarillo que es el responsable de la poca producción de progesterona. En muchos casos, a veces, hasta las 12 semanas se puede encontrar un cuerpo lúteo que impresionaría un quiste. Incluso este quiste pues puede llegar hasta tener 5 centímetros y pues hay pacientes que a veces presentan dolor en una de las fosas ilíacas, acuden a consulta, se les hace embarazadas, ¿ya no? Se les hace una ecografía y ahí se evidencia un quiste. Entonces este quiste hasta las 12 semanas pues no hay que tocarlo porque es el cuerpo lúteo que mantiene el embarazo y es el que está... es el responsable de todo el efecto hormonal. Al retirarlo, entonces se puede producir incluso un aborto como tal. Entonces es muy importante. Si ustedes ven un quiste antes de las 12 semanas, pues mejor observarlo y posterior a las 12 semanas realizar un control ecográfico. Cuando pues ya después de las 12 semanas se observa este quiste, pues en ese caso ya podría darse, y es muy doloroso y todo, habría que hacer una laparoscopía y retirar el quiste como tal, que es recomendable a partir de las 12 semanas del embarazo. En cuanto al pedículo vascular de los ovarios, también va a aumentar en cuanto a su diámetro de hasta 2.6 centímetros, cuando ya finaliza la gestación. En relación a las trompas uterinas, va a tener una hipertrofia de la musculatura, el epitelio de ser cilíndrico va a cambiar a un epitelio aplanado y pueden desarrollarse células residuales que en el estroma del endosárdix, ¿ya? Que es importante saberlo. En relación a los genitales externos, pues a nivel de la vagina y perineo va a haber un incremento de la vascularidad e hiperemia a nivel de toda la piel, los músculos, tanto del perineo y de la vulva. Hay un reblandecimiento de todo el tejido conectivo y pues al haber mayor vascularidad hay la presencia de cianosis, o que es el color característico violeta azulado, ¿no? Que pues según diferentes afectaciones a nivel de la vagina, vulva o cuello del útero, pues van a tener nombres diferentes en relación a signos. En cuanto a las paredes de la vagina, también estas van a incrementar de grosor y en relación al flujo, pues va a presentar un flujo blanquecino, filante, transparente incluso, que tiene un pH ácido de 3.5 hasta 6 y esto es por el efecto de los lactobacilos. Entonces, como les había indicado, este aumento de la vascularidad pues va a generar coloración azulada de las mucosas, de la piel, del aparato reproductor. Entonces, en el embarazo, pues cuando uno sospecha de embarazo, pues hay signos de presunción, de probabilidad y de certeza. Cuanto a los signos de presunción, se basa más en los síntomas de la paciente, náuseas, vómitos, cansancio. Pero en los signos de probabilidad está ya lo que nosotros vemos al examen físico, que pues ahorita les voy a hablar de estos signos, y en cuanto a los signos de certeza, que ya más está en relación a índices de embarazo en sangre o un ecografía.
Entonces, en estos signos de probabilidad de embarazo, pues está el signo de Chadwick, que es la coloración azulada de la vagina, el signo de Godel, que es igual la coloración azulada y reblandecimiento del cuello uterino, el signo de Ladin, que es el reblandecimiento de la línea media anterior a la unión útero-cervical, el signo de Hegar, que es el ensanchamiento del istmo, signo de McDonald, que es un útero flexible a nivel de la unión útero-cervical, el signo de Bonfer-Wall, que es el reblandecimiento del fondo uterino a nivel del sitio de la implantación, el signo de Piscasek, que es el reblandecimiento del fondo uterino a nivel de los cuernos, ¿no? Y también aquí está el signo de Jacquemier, ¿no? Que es la coloración azulada de la vulva. Otros cambios a nivel de anatómico, ¿me escuchan? Sí, doctora, se escucha. Sí, se escucha. Sí, acá pasó algo de que el internet se cortó, pero no es así. Vamos a seguir. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ok, entonces en relación a los cambios de las glándulas mamarias, en las primeras semanas del embarazo, 8 semanas, todo el primer trimestre, pues hay un incremento de la sensibilidad mastodinia. Después de las 8 semanas, pues las mamas van a aumentar de volumen, los pezones se van a tornar un poco más grandes, eréctiles y pigmentados, y ya a medida que avanza el embarazo, pues incluso puede la paciente presentar calostro y las areolas se hacen más anchas y se van a apreciar las glándulas de Montgomery. Bueno, ahora en relación a los cambios de la piel, en la piel pues vamos a ver hiperpigmentación. Esta hiperpigmentación va a ser debido a la estimulación de los melanocitos, de la hormona estimulante de melanocitos alfa, y generalmente se va a presentar a nivel de la línea alba, de la areola, por eso se llama también areola secundaria, a nivel de los pezones, de los pliegues que son de las axilas, genitales, perineo, ano, la parte interna de los muslos, el cuello y también a nivel de las cicatrices. Estos se van a hiperpigmentar. También durante el embarazo puede haber, en relación a los nevos, esto puede sufrir algún tipo de atipia histológica, ¿no? Pero pues que no llega a ser algo maligno. Y algo importante, ¿no? Que muchas pacientes pues también lo consultan de que pueden presentar manchas a nivel de la piel. En relación al melasma, el melasma también se llama cloasma o máscara del embarazo y está presente hasta en un 75% de las mujeres. Esta puede ser centrofacial, malar, como vemos en esta imagen, y mandibular, ¿no? Mandibular acá en la frente y aquí en los labios. Desaparece al año o puede no desaparecer y en esos casos tendríamos que hacer interconsulta con dermatología. También a nivel de la piel va a haber cambios vasculares, esto debido a la distensión. Va a haber pacientes que puedan presentar eritema palmar, varicosidades a nivel de las venas afenas, vulvares y hemorroidales. Puede haber incluso la presencia de un tumor vascular llamado también granuloma piógeno, que estos pues se caracterizan por ser pápulas exofíticas de coloración púrpura rojizo y son acúmulos de tejido de granulación. Se presentan más a nivel de las encías, de los dedos y tienen regresión a los 6 meses posparto. También hay pacientes que nos pueden indicar que tienen la presencia de araños vasculares, que se las llama telangiectasias, que aparece como que en el segundo hasta el 5.º mes del embarazo, desaparece a los 3 meses posparto y pues se localizan a nivel de los ojos y lugares donde pues drena la vena cava superior, todo lo que es cabeza, ¿no? Y cuello. Otros cambios que puede presentar la piel es una inestabilidad motora, edema a nivel de las extremidades y de la cara y una púrpura pigmentada. También pues las pacientes nos van a referir prurito, este prurito que es fisiológico hasta en un 20% de las pacientes, generalmente lo van a referir a nivel del cuero cabelludo, del ano, de la vulva.
durante el tercer trimestre y hay que hacer un diagnóstico diferencial con la colestasis intrahepática, que pues esta también se caracteriza por presiones y plantas de los pies y generalmente es cuando las pacientes ya están en su último trimestre de embarazo, 39, 40 semanas y se asocia mucho con óbito fetal. Y estos cambios relacionados con el dermografismo o urticaria. ¿Okay? En cuanto a los cambios de las glándulas, pelo y uñas, en las incremento en cuanto a su función, esta generalmente a nivel del, ocurre en el final del embarazo, se caracteriza por prurito o por hiperhidrosis, ¿no? La función de las glándulas apocrinas está disminuida a comparación de la ecrina y pues en estos casos pacientes que cursan con hidrosadenitis supurativa van a mejorar durante el embarazo. En relación a las glándulas sebáceas, incrementan su actividad en el embarazo y pues como ya habíamos hablado, los tubérculos de Montgomery, que pues son que se van a presentar a nivel de las mamas y son glándulas sebáceas hipertrofiadas que están en un 50% lo presentan. A nivel del pelo, pues hay pacientes que van a referir espalda y región suprapúbica. Esto se debe por los niveles elevados de andrógenos tanto de la placenta producida por los ovarios a nivel de la unidad pilosebácea. En el cuero cabelludo, pues el cuero va a ser un pelo grueso durante el embarazo y al final del embarazo se vuelve un pelo delgado y quebradizo. Y también nos pueden referir pacientes con alopecia androgénica. A nivel de las uñas, estas crecen más rápido durante la gestación. Pueden presentar incluso esqueratosis subungual y onicolisis distal, ¿ya? Bueno, en relación a la mucosa a nivel de la vagina, como hemos explicado también anteriormente, va a haber el signo de Chadwick, el signo de Jacqueminot, el signo de Godel, hay un incremento, esto todo por incremento de la vascularización, flujo sanguíneo. A nivel de la mucosa oral, por los niveles elevados de los esteroides sexuales, va a haber un agrandamiento y embotamiento de todas las papilas interdentales y gingivitis. Esto pues puede llevar a la movilidad dentaria e incluso las pacientes pueden perder el diente, ¿no? Entonces también a nivel de las encías puede haber acúmulos de tejido de granulación que se pueden contaminar, ¿sí? Infectar y pues presentar los granulomas piógenos. En la nasofaringe va a haber una hiperemia de la mucosa nasal y de los senos paranasales y la paciente lo puede referir como congestión nasal y también de los senos nasales. En cuanto a los cambios inmunológicos, pues en el embarazo va a haber un mecanismo que se llama el de la tolerancia inmunológica, pues que se caracteriza por presentar 3 etapas. En la primera etapa hay una inflamación que ocurre en el primer trimestre del embarazo, hay una inflamación del endometrio y esto pues es donde ocurre la implantación y formación de la placenta. Ya en la etapa 2, que es en el segundo trimestre, existe un efecto antiinflamatorio con predominio de los linfocitos de helper 2 y en el tercer trimestre el efecto es inflamatorio. Entonces van a haber cambios regulados y dinámicos, no son continuos en relación al cambio inmunológico. En esta última etapa 3, pues hay mayor predominio de los linfocitos de helper 1 y pues también estos son los responsables del inicio y la progresión del trabajo de parto. Y algo importante pues también es el mecanismo que juega la microbiota uterina normal en cuanto a la regulación y tolerancia inmunológica. Pues en relación a los cambios cardiovasculares y hemodinámicos que presenta la paciente, van a tener 4 características principales. Va a haber un incremento del gasto cardíaco y del volumen sanguíneo y va a haber una disminución de la resistencia vascular sistémica y de la presión arterial. Entonces, estos 4 fenómenos pues son importantes que ocurran en el embarazo porque van a contribuir al crecimiento y desarrollo de los riesgos del parto como son las hemorragias postparto. Entonces, en esta gráfica podemos ver que hay un aumento del gasto cardíaco, una reducción de la resistencia vascular sistémica y va a haber un cambio mínimo pero significativo de la presión arterial media. Entonces, estos cambios están asociados también con la frecuencia cardíaca, con un incremento de 10 a 15 latidos por minuto.
En esta tabla pues podemos ver los cambios que ocurren en el primero, segundo y tercer trimestre del embarazo en relación a los cambios vasculares. Entonces, como habíamos dicho, va a haber una disminución de la resistencia vascular sistémica, un incremento del gasto cardíaco y no va a haber cambios en cuanto a al ventrículo izquierdo en el primer trimestre. En el segundo trimestre, pues igual hay una disminución de la resistencia vascular sistémica que pues se presenta en primero, segundo y tercer trimestre, y ya después del parto, pues incrementa, ¿no? En el segundo trimestre habíamos dicho que hay incremento del gasto cardíaco, un incremento esto tanto en el segundo como en el tercer trimestre, y en el posparto pues se incrementa la resistencia vascular sistémica. Y en cuanto al volumen sanguíneo, pues en esta gráfica vamos a ver van a disculpar porque se me cayó la computadora y se rajó, y esto pasó, y entonces está todo negro en una parte y pues un poquito me está impidiendo verla, ¿vale? Pero en esta tabla vamos a tener el volumen sanguíneo, el volumen plasmático y el volumen de los glóbulos rojos en el embarazo normal. Entonces, en el volumen sanguíneo, está en el primer trimestre, pues incremente 65 a 70 ml por kilogramo, incrementa, cosa que al final del embarazo llega hasta 100 ml por kilogramo de peso. En relación, esto conlleva una hipervolemia. En relación al volumen plasmático, a partir de las 4 semanas de embarazo hay un incremento del 10 hasta el 15%, y finalizando el embarazo en el último trimestre, llega a un pico, y es más elevado en las 28 a 34 semanas. Esto hace que pues haya una reducción del hematocrito, conllevando una hemodilución, y esto es lo que presenta como una anemia fisiológica del embarazo. Y en relación a los volumen de las células o volumen de los glóbulos rojos, igual se incrementa, no así como el volumen sanguíneo ni el volumen plasmático, pero hay un incremento desde el primer trimestre del embarazo. Hay una meseta en la semana 28-34, y por el efecto del incremento del volumen sanguíneo y del volumen plasmático, pues nos lleva a una anemia fisiológica. En pacientes que no consumen yeso, hasta un 15 a 20%, y en pacientes que pues, consumen yeso, este volumen se incrementa hasta un 20 al 30%, ¿ok? Entonces, como verán, estos cambios del volumen sanguíneo y volumen plasmático nos lleva a una hemodilución y por ende a una anemia fisiológica. En cuanto a medida que crece el útero, hay compromiso, comprime la vena cava inferior, y esto hace que pues se genere un síndrome de decúbito supino hipotensor, pues que las pacientes a veces los definen como con síntomas de debilidad, disnea, mareo, inquietud, náusea, vómitos, dolor a nivel del pecho, abdominal, alteraciones visuales, entumecimiento, parestesia, cefalea, piel fría y húmeda, palidez, cianosis e hipotensión. Entonces, ¿cómo nosotros podemos evitar que esto ocurra? Entonces, se da la indicación, ¿no? A partir del segundo y tercer trimestre, la paciente pueda hacer el reposo en decúbito lateral izquierdo, y esto va a evitar este efecto del síndrome supino hipotensor. Entonces, también va a haber cambios a nivel del corazón. A medida que crece el útero, hay un desplazamiento del diafragma. Se eleva el diafragma y por ende desplaza el corazón hacia arriba y hacia la izquierda, entonces va a cambiar de posición. La frecuencia cardíaca va a aumentar hasta 10 a 15 latidos por minuto, y pues sí, como que a la auscultación podemos encontrar un soplo sistólico funcional y de Galope que se llama S3, que eso es normal. Pero si encontramos un soplo diastólico, pues ese sí se considera patológico, y pues sí hay que derivarlo a un médico especialista en perinatología o un cardiólogo. En cuanto a los cambios respiratorios en el embarazo,
por el crecimiento del útero va a haber una elevación del diafragma. En el primer trimestre aproximadamente el ángulo subcostal cambia de 68 a 103 grados, se eleva el diafragma hasta 4 centímetros y el diámetro del pecho puede aumentar hasta 2 centímetros más y hay un ensanchamiento hacia afuera de las costillas. También por este crecimiento del útero va a haber un cambio en la configuración de la pared torácica debido a la relajación de los ligamentos de las costillas inferiores, esto por el efecto de la hormona relaxina. La capacidad residual funcional va a disminuir hasta un 20% y las funciones de las vías respiratorias pues se va a conservar. Hay un incremento de la ventilación hasta en un 50% y a nivel de, hay muchas mujeres que pueden presentar epistaxis, pero esto se debe a dilatación de los capilares de la mucosa nasal, orofaringe y laringe, que pues esta epistaxis se dé posteriormente. ¿Ya? En relación a volúmenes respiratorios, van a incrementar el volumen de ventilación pulmonar y el volumen ventilatorio por minuto. Sin embargo, van a estar disminuidos la capacidad funcional residual y el volumen residual. En el embarazo existe una alcalosis respiratoria compensada y esto se debe a que el consumo de oxígeno va a incrementar hasta en un 15 al 20% y por el aumento de la ventilación pulmonar, esto va a minorar la presión del CO2 y de manera paradójica va a producir la disnea. Esta es la disnea del embarazo, disnea fisiológica. Para compensar esta alcalosis respiratoria, entonces el bicarbonato decrece desde 26 a 22 milimol por litro y por ende el pH sanguíneo se encuentra aumentado. Entonces por eso es que por este efecto la alcalosis respiratoria está compensada. El aumento del pH sanguíneo incrementa hasta un 2.3, incrementa esta enzima que desvía la curva de disociación del oxígeno hacia la derecha, y el 30% de las pacientes que pueden presentar disnea del embarazo. Y esta ocurre desde el primer trimestre del embarazo, como aquí podemos ver a las 12 semanas la paciente ya empieza a presentar esta disnea del embarazo y es más, o tiene un pico a las 28 hasta las 31 semanas y después nuevamente disminuye hasta en un 30%, ¿no? El mecanismo de que se produzca disnea en el embarazo es por el aumento de la circunferencia abdominal, el aumento de el aumento de la demanda metabólica. Entonces, en esto podemos nosotros pedir unos estudios que no son de rutina, pero estudios de ecografía, pues vamos a ver una disfunción diastólica sutil y vamos a ver un incremento leve del grosor de la pared septal y posterior y de la presión de la arteria pulmonar si hacemos estudios de presión. Entonces, una disnea del embarazo se caracteriza porque es gradual, no se asocia con tos, a la auscultación de los pulmones es normal, no se asocia con otros síntomas y se presenta en el primero y segundo trimestre congénita, una enfermedad, un problema nuevo. Ya si es de episodio agudo, pues ver que no se trate de una embolia pulmonar, de una enfermedad cardíaca, de una obstrucción de las vías respiratorias. Entonces acá en este cuadro pueden ver los diferentes diagnósticos diferenciales de la disnea aguda y pues como exámenes complementarios sería pedir una radiografía de tórax con protección y espirometría. Y si es que se hallara algunos datos malos, entonces recién se haría la interconsulta con medicina materno-fetal o neumología en este caso. Por eso es importante saber que la disnea debe ser gradual, no se asocia con tos, a la auscultación pulmonar normal, no se asocia con otros síntomas y se presenta en el primero y segundo trimestre del embarazo. En relación a los cambios renales, va a haber un incremento del tamaño renal hasta en un 30%, sobre todo del riñón derecho, este va a incrementar hasta 1 centímetro y pues en el posparto disminuyen de tamaño.
Va a haber una dilatación de la pelvis, cálices y uréteres. Esto va a conllevar a una hidronefrosis que se la puede ver mediante ultrasonido. Y esta dilatación se debe por efecto también de las hormonas que producen una disminución en cuanto a la peristalsis, y esto hace, y por el efecto obstructivo del crecimiento del útero que comprime, pues también produce la hidronefrosis. Va a haber un incremento renal hemodinámico con la filtración glomerular que se incrementa hasta un 30-50%, y esto posteriormente disminuye, ¿no?, tanto la creatinina como el BUN, y hay un incremento en cuanto a la excreción de los aminoácidos, proteínas y la glucosa. En relación al metabolismo ácido-base, va a haber un incremento del bicarbonato desde 4 a 5 milicavalentes litro, y en relación a la osmolaridad va a haber una disminución de 10 miliosmoles litro. Ok, entonces esta hidroureteronefrosis ocurre, como les había comentado, por la relajación del músculo liso por efecto sobre todo de la progesterona y por el mecanismo obstructivo del útero. A nivel de la vejiga hay un desplazamiento superior y anterior, también hay una hipertrofia y relajación de su músculo, lo que va a conllevar a una mayor capacidad vesical, estasis urinaria, pues también es un factor de riesgo para que el paciente pueda tener infecciones urinarias. En cuanto a los cambios de composición de la orina, se van a tener glucosuria, y algo importante es que la presión uretral en el embarazo pues incrementa de hasta 70-90 la continencia urinaria. Sin embargo, muchas mujeres en el embarazo pues pueden presentar episodios de incontinencia urinaria. Es por eso que también en esta etapa del embarazo, segundo y tercer trimestre, habría que explicar a las pacientes en realizar ejercicios de Kegel para fortalecer los músculos de piso pélvico y evitar la incontinencia urinaria. Y también sería como un mecanismo para el trabajo de parto como tal. ¿Okay? En cuanto a los cambios hematológicos, pues por estimulación de la médula ósea hay un incremento de los niveles de cortisol, hay un aumento de la síntesis de todos los factores de la coagulación a nivel hepático, esto por efecto hormonal que son los estrógenos, hay una leucocitosis fisiológica. Estos factores de coagulación se relacionan a los factores 7, 8, 9, 10 y el factor de von Willebrand y del fibrinógeno, y una disminución del tiempo parcial de tromboplastina. Por eso el embarazo, por el incremento de estos factores de la coagulación, se dice que pues es un estado de hipercoagulación y que favorece los eventos trombóticos. Y en este caso es importante también explicarles que la paciente debe de hacer por lo menos caminata de 30 minutos o el uso de vendaje de miembros inferiores durante el día. Ok, entonces acá podemos ver también en cuanto a los cambios de la serie roja, en la hemoglobina pues hay una anemia fisiológica que habíamos dicho, esto por el efecto de la hemodilución. Va a haber una leucocitosis fisiológica, esta incluso puede tener valores normales de hasta 16,000, pero sin asociarse con otros síntomas ni con otros parámetros de laboratorio alterados. Hay una disminución de las plaquetas y el tiempo de parcial de tromboplastina está disminuido. ¿Okay? Bueno, estos cambios hematológicos a nivel del yeso, es importante por eso hacer los requerimientos de yeso que alcanzan hasta 1000 miligramos en total. 300 miligramos se van a transportar de manera activa entre el feto y la placenta, 200 miligramos se van a perder por vía de la excreción, esto por vía digestiva, y 500 miligramos se usa en el incremento del volumen total de la masa de los glóbulos rojos. Entonces, por eso que los requerimientos deberían de ser de 1000 miligramos en total. Mami. ¿Pueden apagar su micrófono, por favor?
¿Pueden apagar su micrófono? No, o sea, mi cuarto está limpio, sí. Doctora, ¿usted no me puede bloquear? Vas a trapear nomás. Pero el plato tapón y pone platos mames de vasos, ¿no? Para aquí, para tu casa será fácil seguir. Ese día Ya, ya. ya y todo, ya. Local, todo. ¿No? O sea, la que está cocinando más de... Ah, perdón. Bueno, ahora en relación a los cambios gastrointestinales. Muchas pacientes en el primer trimestre del embarazo, hasta el 90% presentan náuseas y vómitos. Y esto es sobre todo de 8 a las 12 semanas. Esto es por el efecto de la hormona beta-HCG que tiene su incremento en las 12 semanas y pueden llegar a unos vómitos intolerables, ¿no? Pero esto debería de resolverse a las 20 semanas. Sin embargo, hay que hacer igual el diagnóstico diferencial con la enfermedad ulcerosa péptica. En relación al estómago, por el crecimiento del útero va a haber un desplazamiento hacia arriba. Entonces, esto aumenta la presión intragástrica, hay una reducción del tono del esfínter esofágico inferior, hay una gastroparesia por el efecto hormonal y por eso va a conllevar un desarrollo del reflujo gastroesofágico, pirosis, náuseas y vómitos. A nivel del intestino, por el mismo efecto hormonal, hay una relajación de todo lo que es el músculo liso intestinal y la paciente ya en el último trimestre pues refiere mucho estreñimiento y distensión abdominal. En relación al aparato también digestivo, el diámetro de la vena porta y su riego sanguíneo incrementan, así como que todos los órganos van a incrementar su flujo sanguíneo. La fosfatasa alcalina se puede elevar hasta 1.5 veces su valor normal, es por eso que a veces se debe de apoyar de otros estudios de laboratorio para determinar procesos obstructivos. Y las proteínas, como ser las gamaglobulinas y albúmina, pues, y la actividad de la colinesterasa van a disminuir. La vesícula biliar, esta disminuye la contractilidad por el efecto hormonal. Esto va a llevar a un aumento de su volumen residual y puede haber estasis biliar que se relaciona con mayor incidencia de cálculos y de colesterol en las mujeres embarazadas. En relación a los cambios metabólicos, entonces por lo regular pues se recomienda que la mujer en todo su embarazo pueda haber un incremento hay diferentes literaturas en cuanto al peso, ¿no? Desde 7, otros dicen 9, pero hasta 11 kilos no más. Entonces, otra fracción también que hace que el aumento de peso se atribuya es al incremento del agua celular y el depósito de grasas y proteínas, y el otro efecto que hace que incremente de peso a la paciente embarazada es porque hay un incremento de peso del útero, de las mamas y del volumen sanguíneo. Entonces, una mujer embarazada, nosotros antes del embarazo, pues siempre es bueno preguntar cuánto de peso tenía para sacar su IMC, un IMC antes del embarazo, y según eso, pues nosotros podemos determinar cuántos de peso debe de incrementar al final del embarazo. Si una paciente embarazada tenía obesidad antes de su embarazo, entonces máximo debe aumentar durante todo su embarazo es de 7 hasta 9 kilos. Si una paciente con sobrepeso aumenta hasta 11 kilos, un peso normal hasta 16 kilos y un peso bajo hasta 18 kilos. ¿Ok? Y en un embarazo gemelar puede variar de 16 a 20 kilos. Otros cambios metabólicos es a nivel del metabolismo el útero, la sangre materna y el mismo feto pues son ricos en proteínas. 500 gramos están a término el feto y la placenta pesa casi 4 kilos y contiene cerca de 500 gramos de proteínas. Y otros 500 gramos se añade al útero como proteínas contráctiles, a las mamas y a las sangre como proteínas plasmáticas y la hemoglobina. En relación al metabolismo de los carbohidratos,
Se caracteriza en el embarazo que va a haber una hipoglucemia leve de ayuno con una hiperglucemia postprandial e hiperinsulinemia. Esto es en respuesta a va a haber una resistencia periférica a la insulina que está inducida por el embarazo y está mediada por la hormona del lactógeno placentario, la hormona placentaria del crecimiento, cortisol, progesterona y estrógenos. En relación a los metabolismo de lípidos, va a haber un aumento de la concentración de los lípidos plasmáticos, que pues estos se van a almacenar más a nivel central que periférico. A medida que avanza el embarazo, aumentan las demandas fetales y este almacenamiento que había en las partes centrales de la mamá, pues van a disminuir. Y la leptina es una hormona peptídica que está secretada en el tejido adiposo, va a ayudar a la regulación de la... Y por último, en el metabolismo de los electrolitos y minerales, en el embarazo se dice que se retiene casi 1000 miliequivalentes de sodio y 300 miliequivalentes de potasio, y hay un incremento de la filtración glomerular. Entonces, por este efecto de la hemodilución y todo, va a haber las fibras de calcio y magnesio séricas, pues van a disminuir. Es por eso que a veces en toda paciente embarazada, pues se debe tomar los electrolitos y el calcio, porque una disminución, pues se puede dar el aporte de calcio de hasta 1500 miligramos al día. Y esto también es importante en pacientes con hipertensión inducida del embarazo, preeclampsia, ¿no? Como método de prevención. Ok, en relación al sistema endocrino, a nivel de la hipófisis, va a haber una hipertrofia también de esta glándula, con un incremento de la hormona de crecimiento y de la prolactina, sobre todo la prolactina, que pues va a ser el responsable de la producción de la leche al final del embarazo y en el posparto. En la tiroides, la globulina transportadora de tiroides se aumenta, esto sobre todo por el efecto de los estrógenos, y puede haber un efecto de un hipotiroidismo subclínico. Ya nosotros, para que el embarazo vaya todo bien, se requiere de una TSH menor a 2.5. Cuando encontramos un TSH mayor, entonces pues podría tratarse de un hipotiroidismo subclínico, y pues sí hay que iniciar incluso un tratamiento con levotiroxina a dosis baja y hacer un control de laboratorio posterior. El hipotiroidismo pues puede llevar alteraciones a nivel cerebral en el producto. Entonces, por eso que es importante solicitar a toda mujer embarazada. También hay un efecto a nivel de las glándulas suprarrenales, porque la aldosterona va a aumentar, y esto para brindar mayor protección contra el efecto natriurético de la progesterona y del péptido natriurético auricular. Estas concentraciones de ACTH y cortisol pues van a aumentar, y la androstenediona y la testosterona también se incrementa durante el embarazo. En relación a los músculos, a los cambios a nivel del músculo y esqueleto, por el centro de la gravedad, a medida que el embarazo prosigue, pues hay un cambio, ¿no? Se cambia el centro de gravedad hacia adelante y se produce una lordosis progresiva y fisiológica. Por el efecto de la hormona relaxina, también hay mayor laxitud. Las articulaciones sacroiliacas, sacrocoxígeas y púbicas tienen mayor movilidad. Y los huesos y ligamentos pélvicos pues tienen que adaptarse a este efecto de la hormona relaxina, ¿no? Es por eso que pues con todos estos cambios que les describí, tanto anatómicos como fisiológicos, nosotros tenemos que tomar en cuenta durante el control prenatal para así explicarle a la paciente sobre qué cambios va a presentar durante su embarazo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el control prenatal? El control prenatal tiene su objetivo de vigilar la evolución del embarazo
prevenir y tratar complicaciones maternas fetales y preparar física y psíquicamente para el parto. Esto con el fin de disminuir los riesgos de mortalidad materna, fetal y perinatal. Entonces, el control prenatal pues tiene 4 características, ¿no? De que debe de ser precoz, que generalmente, y es ideal que sea en el primer trimestre del embarazo, debe ser periódico. Este va a depender del riesgo de embarazo, si es alto riesgo, bajo riesgo, pero pues según la Organización Mundial de la Salud, pues indican que debe realizarse en el primer trimestre a las 22 a 24 semanas, 27 a 29 semanas, el cuarto control de las 33 a 35 semanas y el quinto, como hemos dicho, del riesgo de embarazo que tenga la paciente. Otra característica del control prenatal es que debe ser completo. Es decir, a la paciente se debe educar, se debe dar promoción, protección, recuperación y rehabilitación. Y la última característica es que debe ser extenso, eso involucra a todas las mujeres embarazadas. Entonces, pues, ¿qué actividades se van a realizar? En la primera consulta, lo ideal es confirmar el embarazo, ¿no? Y evaluar la edad gestacional. ¿Y cómo lo vamos a confirmar? Esto mediante un test de embarazo en sangre que ya se puede pedir a partir de la 3ª semana o en orina a partir de la 4ª o 5ª semana. Y una ecografía. Recuerden que pasado eso, pues ya se trataría de un huevo muerto retenido. ¿Okay? Entonces, es importante hacer estos estudios para confirmar el embarazo. En la primera consulta prenatal, ¿qué debemos de hacer? Una historia clínica, identificar el riesgo, si es alto o bajo riesgo, dar información a la paciente, hacer una exploración general, una exploración mamaria y de los genitales, talla y peso para determinar el índice de masa corporal. Según eso, pues, también indicarle cuánto de peso la paciente debe de subir al final de su embarazo. También en esta primera consulta prenatal, nosotros valoramos la fecha probable de parto, que esto puede ser según las diferentes reglas que hay, ya sea la regla de Pinar, donde usamos el último día de la fecha de la última menstruación, más 10 días menos 3 meses. La regla de Nagel, que se usa el primer día de la fecha de la última menstruación, la que más usa, que es primer día de la fecha de la última menstruación, más 20 días menos 3 meses. Sin embargo, pues ahora hay muchas aplicaciones que se usan y pues introduciendo solo datos, ahí ya tenemos la fecha probable de parto, la edad gestacional y todo, ¿no? También en la primera consulta nosotros debemos hacer una quimioprofilaxis con ácido fólico, esto para prevenir los defectos del tubo neural a una dosis de 0.4 miligramos al día o en pacientes con factores de riesgo, en pacientes con embarazos que hayan tenido defectos del tubo neural, pues la dosis se incrementa hasta 4 miligramos día. Y también se hace la profilaxis con yeso, habíamos dicho, ¿no? Que requiere yeso por la anemia fisiológica y hemoduluración que ocurre hasta 30 miligramos día. Entonces, en la primera consulta siempre va a ser bueno evaluar si hay la presencia de edema, la frecuencia cardíaca fetal está a partir de la 13 semana, y en las consultas subsiguientes se debe realizar sí o sí la valoración de la frecuencia cardíaca fetal, el grupo sanguíneo factor RH en la primera consulta. Si esta es negativa, entonces repetir en la semana 24 y incluso administrar la inmunoglobulina anti-D en la semana 28 y 34 y posterior al parto. El hemograma se debe pedir en la primera consulta, no así en las consultas siguientes. El coagulograma tanto en la primera consulta y en las consultas siguientes si hay factores de riesgo. La glicemia en la primera consulta y en la semana 24 y 28 porque hay un efecto pico, entonces es donde nosotros debemos determinar si la paciente va a tener o no diabetes gestacional. La función renal hepática solo se pide a nivel en la primera consulta, el urocultivo en la primera consulta. Esto en relación al examen general de orina. Pues nos dicen las guías que sí es mejor pedirle un urocultivo
que un examen general de orina, puesto que hay pacientes que no pueden tener síntomas, sin embargo pueden estar cursando con una bacteriuria asintomática, y esto sería como un factor de riesgo para una amenaza de aborto o una amenaza de parto prematuro. Pues en toda paciente, antes que pedir un examen general de orina, es pedir urocultivo, y mejor si es en la primera consulta. Igual proteinuria durante su primera consulta, hacer un Papá Nicolau en la primera consulta. También se puede pedir la serología para el TORCH, el VIH y hepatitis B. Hacer una atención odontológica, porque habíamos visto, ¿no?, que por el efecto de las hormonas y todo puede haber gingivosagia, gingivitis, hipertrofia de las encías, entonces es importante que pues tenga una valoración odontológica, ¿no? Y por supuesto también la vacuna, tanto la de la influenza como de del tétanos, pues la paciente debe de recibir durante su embarazo. Entonces, estas son todas las actividades, como un resumen, que se debe hacer en todo el control prenatal: el de valorar el peso materno, valorar la presión arterial, cosa que es muy importante también, medir la altura del fondo uterino, escuchar la frecuencia cardíaca fetal, el pedir exámenes de laboratorio, administrar suplementos como el yeso o el ácido fólico, investigar si hay signos de alarma y preparar a la mujer para el nacimiento. Entonces, al hablar de educación, pues se divide en 4 partes. La educación en relación a toda la gestación, es decir, que se debe explicar a la paciente sus cambios corporales, el patrón de sueño, la sexualidad, pues no, el estar embarazada no quiere decir que no tenga relaciones sexuales, sí los puede tener, a menos que tenga factores de riesgo, en ese caso ella no. También se debe informar de la lactancia y cuidados del recién nacido, y también la preparación para el parto. El otro nivel es favorecer los factores protectores, pues hay que instruir a la paciente de que pues tenga una buena nutrición, realice actividad física, tenga el apoyo afectivo de sus familiares, de su pareja. El tener un vestuario cómodo también es importante por todo el efecto del cambio musculoesquelético, tener hábitos higiénicos, hacer la visita prenatal completa, como mínimo 5 controles prenatales, y la atención del parto, que debe de ser institucional, ¿no? En cuanto a la nutrición, pues nosotros no somos expertos en relación a esto, sin embargo, no a todas las pacientes vamos a enviar a un nutricionista. Entonces, en este esquema, pues es imagínense que es un plato, y pues la mitad del plato debe de contener verduras y vegetales. La otra mitad debe estar distribuida en proteínas y granos enteros, legumbres y vegetales con almidón. Entonces, si nosotros mostramos esto a la paciente y con las imágenes pues se entienden mejor, entonces podemos dar parámetros de qué es una buena alimentación, ¿ya? En cuanto a los ejercicios y el embarazo, al final del último trimestre, pues muchas pacientes van a requerir pubalgia, un dolor a nivel del pubis, del sacro, de las caderas, y esto es por el efecto que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, el hacer estos ejercicios pues van a ayudar mucho a que ellas no presenten, puesto que el paracetamol a veces no hace efecto como tal, y ese es pues como que el único medicamento que podríamos recetar, ¿no? Y también es importante, si a pesar de estos ejercicios la paciente pues sigue presentando esta molestia, pues que vaya a yoga o a hacer gimnasia prenatal. La otra parte de educación es prevenir los factores de riesgo, evitar que la paciente fume, consuma bebidas alcohólicas, sustancias psicoactivas, medicamentos. Incluso hay que tomar en cuenta los medicamentos, ¿no? Según la FDA, las categorías que estas tienen, para pues evitar cualquier evento teratogénico. También hay que prevenir el estrés y viajes, ¿no? Porque pues también hay pacientes que te preguntan, ¿puedo viajar? Pues sí, hasta las 32 semanas es donde generalmente lo aceptan, pero después no, y siempre y cuando también ver sus factores de riesgo, ¿no? Y por último, educar a la paciente en relación a los signos de alarma, sobre todo de pacientes en relación a su hipertensión arterial, bienestar fetal, sangrado o dolor, que pues esto puede conllevar a morbilidad materno-fetal.
Entonces, como resumen, acá pueden ver los signos de alarma en el embarazo y en el parto y posparto. En el primer trimestre, ¿no? Explicarles a las pacientes que tener fiebre, náuseas, vómitos intensos y repetidos, el presentar un sangrado transvaginal, el presentar molestias al orinar, el tener palidez, dolor pélvico, dificultad para respirar, pues son factores de riesgo, entonces habría que estudiarlas, ¿no? En relación al segundo y tercer trimestre, igual hay que explicarle si presentan o no contracciones uterinas, los movimientos fetales del bebé, si estos están disminuidos o ausentes, que pues son signos de alarma por los que debe de acudir inmediatamente a un centro de salud, la pérdida de líquido o sangre por vía vaginal, el tener también molestias urinarias, cefalea intensa, zumbidos, todo lo que conlleva a signos de hipertensión inducida del embarazo, preeclampsia, visión borrosa, edemas a nivel de pies, manos, caras, incremento de peso mayor a lo normal, vértigo y dificultad para respirar, también son signos de alarma que la paciente debe tomar en cuenta. Ok, y a nivel, cuando ya está en el posparto, pues también es muy importante explicarle a la paciente que debe de hacer su control a la semana o al mes, porque pues también puede haber situaciones como retención o infecciones que pueden llevar a morbilidad de la paciente, ¿ok? Entonces, acá pues esto es un flujograma de la atención prenatal. En pues se identifica a la mujer con sospecha de embarazo. Para ya tener una certeza del embarazo se pide la prueba de embarazo positivo, pues entonces hay que iniciar su primera consulta prenatal, que se debe hacer todos los parámetros que ya les había indicado. Luego evaluar el perfil de riesgo, si es de bajo, de alto riesgo, si es una gestante sin factores de riesgo, esta paciente puede ser manejada en un control prenatal de primer nivel, de acuerdo a la norma, y si tiene factores de riesgo, pues ya debe ser valorada por un especialista en ginecología obstetricia o medicina materno-fetal. ¿Ok? Entonces ahora hay muchas aplicaciones, pero hay una aplicación muy bonita de medicina fetal de Barcelona, que es el InNatal, que ustedes lo pueden bajar, incluso lo pueden hacer bajar a las pacientes, y en esto pues les va a explicar paso por paso los cambios a nivel de la mujer, también el desarrollo del bebé mes con mes, y en cuanto a su nutrición, actividad física, o sea, está muy bonito esta aplicación, les puede servir de ayuda tanto a ustedes como para sus pacientes. Bueno, eso es todo, gracias. ¿Hay alguna pregunta, sugerencias, comentarios? Por favor, les escucho. Doctora, buenas noches. Respecto a las ecografías que debemos solicitar en cada control prenatal, ¿cuáles serían? ¿Qué tipos de ecografías debemos solicitar? Súper bien, bien que hablaste de ese tema. Debemos de tener por lo menos 3 ecografías mínimos, ¿no? La primera ecografía es la ecografía para evaluar la certeza de embarazo, ¿no? Donde pues lo podemos solicitar en el primer control prenatal, donde la paciente sospecha un retraso menstrual mayor a 5 semanas, donde pues ya les había explicado, vamos a ver un saco gestacional, el embrión y su frecuencia cardíaca. Entonces eso se debe hacer en la primera consulta. Después, en de la semana 10 a la semana 14, el promedio semana 12, se debe de hacer el test combinado. Esto lo deben de hacer a todas las mujeres embarazadas. Allá, por ejemplo, en México lo hacían a todas, no había, incluso a mujeres con bajo riesgo los hacían. ¿Por qué? Porque ahí determinamos probabilidad
de aneuploidías, probabilidad de amenaza de parto prematuro, probabilidad de preeclampsia. Entonces, ese test combinado, ¿qué incluye? Incluye una ecografía de la 12ª semana del embarazo, donde miden los huesos nasales, el grosor de la nuca, miden el ductus venoso, miden las arterias uterinas, tanto derecha e izquierda, y como laboratorio se pide 3 cosas, ¿no? Que es la proteína papa, la beta-HCG fracción libre y el factor de crecimiento placentario. Entonces, al pedir esos estudios de laboratorio y el estudio ecográfico, entonces lo que se hace es introducir todos esos datos a un software y analizar la probabilidad que tiene la paciente de presentar aneuploidías, ya sea trisomía 21, 18, 13, y preeclampsia, ¿no? Y amenaza de parto prematuro. La otra ecografía sería la semana 20 a 24, esa es la ecografía estructural, ¿no? Donde pues se ve toda la estructura del feto como tal. Y la otra ecografía sería el tercer trimestre, que ya va a ser para valorar el crecimiento fetal, el líquido amniótico, placenta y la posición. Básicamente deben ser 4 ecografías, ¿no? Donde una en las 12 semanas, 22 semanas, y en el tercer trimestre puede ser las 35, 36 semanas. ¿Ok? Gracias, doctora. Doctora, Sí, dime. en algunos casos no siempre vienen a hacer su control antes de las 12 semanas. Entonces, nosotros como personal tendríamos que hacer una promoción y capacitación, o no sé cómo, para ver las cromosomopatías, porque hay hartos niños con síndrome de Down, con alteraciones cardíacas, en esta época se ve. Ok. Mira, lo ideal pues sería que se hagan en esa semana, ¿cierto? Sin embargo, vienen pues ya, qué sé yo, incluso a veces en su último trimestre. Entonces eso es muy complicado como predecir alteraciones que puedan tener. Hay parámetros establecidos, semanas en las que se debe de hacer para determinar riesgo de aneuploidías y todo. Cuando nosotros ya vemos una paciente fuera del tiempo establecido, entonces no hay mucho que realizar, ¿no? ¿Entender? Entonces ya sería como que informar a la paciente que viene un producto que tiene alguna alteración y que pues solo, ¿no? Informar y hacer los controles adecuados, porque nuestro objetivo va a ser el de preservar el embarazo y pues dar la mejor atención tanto para el madre como para el feto. Pero no hay eso como que en México había, ¿no? Viene un producto pues que no tiene probabilidades cuando nazca, ¿no? Entonces en ese caso pues sí había el aborto como tal, pero en nuestro país no, eso no está aceptado. Entonces si viene una paciente con algún tipo ya avanzado, digamos un síndrome de Down, que le hacen una ecografía en el tercer trimestre y el síndrome de Down, pues solo queda llevar a un curso normal el embarazo, explicarle que viene mal el producto y ya, ¿no? No sé si te respondí o hay alguna otra pregunta. Doctora, no, sí he hecho pedir, no sé si nos puede dar un curso extra sobre el manejo del COVID en mujeres embarazadas. Ok, sí, lo podemos hacer al final del módulo. Y ver, ¿no? Las alteraciones. No hay ahorita nada certero con todas las publicaciones que han hecho. Sin embargo, pues es bueno recordar cosas que pueden pasar. Ahorita, por ejemplo, en el hospital de la mujer vimos como que mucho malformado.
Y entonces ahí te explica qué está pasando. Entonces ahí hay como que un estudio que dice que pues se relaciona el COVID con malformaciones. Pues eso también hay que ver y todo. Pero sí lo podemos realizar, lo podemos realizar al final del módulo, ¿no? No es parte del módulo como tal, porque pues es un proceso que pues recién le estamos pasando. Sí, doctora, porque le cuento que es una pregunta de casi todos los días en los servicios, ¿no? Con la cuestión de de mujeres embarazadas que si pueden recibir algún tipo de vacunas. Otro, mujeres que están en periodo de lactancia, si pueden también vacunarse, ¿no? Siempre tenemos ese tipo de preguntas. Ok, bueno, eso sí. Bueno, en cuanto a la vacuna de COVID como tal, sí, o sea, no hay estudios certeros, o sea, que digan 100%, sin embargo, se recomienda la vacuna. Hay unos que dicen, pues, después de las 12 semanas, porque en teoría a las 12 semanas termina la organogénesis y no habría efecto. Sin embargo, hay otros estudios que dicen a partir de la 9ª semana que se vacuna. Entonces, pues ahí hay discrepancia en cuanto al tiempo de edad gestacional, pero sí ya se ha dicho que las mujeres embarazadas pueden vacunarse contra el COVID. Y en cuanto a la lactancia materna, sí, esta no se debe de quitar, o sea, independientemente de esto del COVID, le da inmunidad al bebé, entonces es importante la lactancia materna posterior al parto. No hay contraindicación a menos que sea pues por VIH-Sida, ¿no? Pero por el resto sí puede darse la lactancia materna. Doctora, ¿usted a qué edad aconsejaría entonces que sería bueno que se hagan vacunas? Porque como decía el colega, siempre están preguntando si es que pueden o no hay contraindicaciones para vacunarse. ¿A qué edad sería, a qué edad gestacional sería indicado? 9ª semana. Yo lo recomiendo a partir de la 9ª semana. Como les había indicado, no hay estudios que nos digan, ¿no? O sea, cuando unos dicen tercer trimestre, otros 12 semanas, 9ª. En mi consideración, pues es en la 9ª semana para evitar complicaciones. Y más si tiene una paciente de factores de riesgo de preeclampsia, edad gestacional, edad avanzada, antecedente de preeclampsia en sus anteriores partos. Entonces, esto del COVID está muy relacionado con todo lo que es el trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, a mi recomendación, yo sugeriría a partir de la 9ª semana de embarazo. Bueno, ¿alguna otra pregunta más que tengan? Comentarios, sugerencias, aportes. Hay muchos médicos que veo que están trabajando en el área COVID. Yo en lo particular no he trabajado mucho con pacientes COVID y embarazo. Ok, pero a ver, no sé, quisiera que me den algunas experiencias que han tenido. Particularmente yo, doctora, en el hospital no hemos tenido mujeres embarazadas que hayan ingresado en estado de gestación, lamentablemente, ni tampoco niños, solamente adultos, y últimamente se ha visto muchos jóvenes. Ok, pero mujeres embarazadas como tal, ¿no, verdad? No, doctora, al menos donde estoy no tuvimos ningún caso. Ok, bueno. Doctora, lo que más se ve es mujeres embarazadas sin controles prenatales. Mujeres embarazadas que han tenido parto domiciliario, doctora. Sí, pues es que eso es el pan de cada día, ¿no? Pues el control prenatal como tal debería de ser, como dice, sus características. Pero pues por este efecto incluso de la pandemia ha habido mucha disminución del control, no solo prenatal, sino a nivel de control ginecológico como tal. Sin embargo, pues eso es lo que se debe promocionar, ¿no? Que la paciente debe de acudir inmediatamente que sepa que está embarazada. Eso es nuestra labor por parte de nosotros de promocionar para evitar complicaciones y todo.
Y pues ya si tu paciente llega pues a la semana que pues se le ocurre venir, por decir, entonces hacer todo como una primera consulta, ¿no? ¿Dudas, preguntas más que tengan? Doctora, ¿usted qué vacuna recomendaría a las mujeres embarazadas del COVID? Cualquiera. Cualquiera de las vacunas que tenemos disponibles, no hay uno en especial. Ok, otra pregunta. Bueno. Por ejemplo, en una hiperemesis gravídica, ¿qué medicamento recomienda? No se te escuchó nada, Celi. No estás entrecortado, solo soy yo. No se escucha, No. doctor. No se escucha, doctor. Sí, no se escucha, Celi. Te escucho así bajito y entrecortado. Pero a ver, vuélveme a repetir, por favor. Doctora, la colega preguntó si qué medicamentos recomienda o qué medicamentos hay que darle a una paciente que sufre de hiperemesis gravídica. Ok. Bueno, hay un medicamento que se llama, o sea, tiene acción central y está asociado con piridoxina, que se llama Festomar. No sé si lo han oído. Ese Festomar tiene doxilamina, que es el que tiene acción central, y la piridoxina. Entonces, hay muy buenos resultados con este medicamento. Acá, sí, en Bolivia, sí yo lo vi, no recuerdo ahorita el nombre comercial, pero hay un laboratorio que trae, pues ahí se los averiguo y les aviso por el WhatsApp. Pero ese tiene unos buenos resultados, porque pues la mayoría que usa ranitidina, ¿no? Antes de las 12 semanas, y en teoría es donde ocurre en esta semana, en el primer trimestre, esto de las náuseas y vómitos. Entonces usan ranitidina, metoclopramida y todo. Pero pues siguen las pacientes, hay 1 o 3 días y toda la cosa. Pero esto del Festomar, que tiene doxilamina y piridoxina, ha dado buenísimos resultados. También hay otro medicamento que es a base de jengibre. El jengibre como producto natural también ayuda mucho esto de las náuseas en el embarazo. Déjenme averiguarle bien los nombres comerciales, pero pues hay 2 aquí en Bolivia que yo vi y dan muy buenos resultados, aparte de la ranitidina y todo. Doctora, hay uno que es el Bomofilax, que también tiene piridoxina y meclicina, que también es de acción central. Y igual sí. El ¿Cómo se llama, me dices? Bomofilax. Entonces, esa que trae SAE, ¿no? Sí, creo que es SAE, es una cajita azul. Y sí, pues igual trae meciclina. Ándale. Sí. Esa es la que trae piridoxina y la meclicina. Es de SAE. Sí, ese es otro medicamento muy bueno también. También tiene acción central. Hay otro, el Plenalip. ¿Plenalip? Sí. Ah, bueno, eso sí no le escuché. Déjenme revisar. ¿Qué tiene, doctor? Plenalip. Sí, Plenalip, doctora. Ah, esa es la que tiene, mire, ahorita vi y tiene doxilamina, justo lo que acabo de decir. Ándale. Entonces ese es el nombre comercial que hay en Bolivia. Nosotros allá usábamos el Festomar y ese tenía doxilamina con piridoxina. Y este es el mismo componente, pero con ese nombre, Plenal. ¿Cómo me dijo, Doc? Se me fue. Plenalip, doctora. Plenalip, ahí está. Sí, Plenalip. Ajá. O sea, esas sí ven, pues una composición con doxilamina y piridoxina súper bien.
Ok, preguntas. Nos damos break de 15 minutos. Ya, doctora. Sí, doctora. Bueno, doctora. Bueno, ¿hay alguna pregunta más para terminar? ¿Sugerencia, comentarios? ¿Les gustó la clase? Díganme algo, por favor. Silencio otorga, dicen, ¿no? Sí, Sí, doctora, sí, estuvo muy bien, interesante. doctora. Hemos Solo que aprendido mucho. Vamos a olvidé, repasar. Nosotros allá usábamos el Festomar y ese tenía doxilamina con piridoxina. Y este es el mismo componente, pero con ese nombre, Plenal. ¿Cómo me dijo, Doc? Se me fue. Plenalip. Plenalip, ahí está. Plenalip. Ajá. Pues esas sí ven, pues una composición con doxilamina y piridoxina súper bien. ¿No? Mi amigo me ha escrito. Ok, preguntas. Dice, hola, dice hoy. Hola Samuel, ¿eres tú? ¿Tienes celular? Ya, No colgó la confianza, le dije, ese ahí. bueno, ¿hay alguna pregunta más para terminar? ¿Qué? Sí, mi amor, Sugerencias, comentarios. ¿Les gustó la clase? Díganme algo, por favor. Silencio otorga, decimos. Sí, doctora. Hemos aprendido mucho.